Antes de comer un ceviche de ahora en adelante. La motilina. Ya sabemos que la motilina es un gastroquinético, pero acá ven la eritromicina. ¿Qué es la eritromicina? Es un antibiótico. Ahora, ¿qué tiene que ver el antibiótico? Acá va la respuesta. Si nosotros administramos a una persona la eritromicina de dosis de 0,2 hasta 0,75 y medimos su actividad migratoria en el antro, noten ese acoplamiento que hay. En esta dosis hay una gran actividad antral, y si hay una gran actividad antral, esto es un gastroquinético, siendo antibiótico. Cuando alguien tiene vómitos, a veces no responde a los antieméticos convencionales. Y muchas veces hay que recurrir a la eritromicina. Y la eritromicina es la que va a controlar el vómito. ¿Por qué? Porque es muy potente antiemético. Porque va a liberar la motilina. Y ya sabemos que la motilina va a favorecer inmediatamente la aparición del complejo 3. Y el complejo 3 es una actividad motora muy intensa que se va a oponer al vómito. ¿Sí? Entonces, ustedes no se sorprendan cuando alguien utilice eritromicina como un antiemético. Pero damos a mayor dosis, observen, pierde su capacidad de actividad migratoria. Ahí sí ya viene su actividad antibiótica. El varón y la mujer en sus 3 etapas. Felizmente los varones tenemos una etapa única. ¿Okay? ¿Qué sucede en la mujer en sus 3 etapas? Premenopáusica, posmenopáusica y la posmenopáusica con hormonoterapia. Bien, vamos a comparar. Esta es la curva de vaciamiento de los varones, con el mismo alimento. La mujer que es premenopáusica, noten ustedes, es su curva de vaciamiento. Noten, más lento su vaciamiento. La mujer cuando llega a edad posmenopáusica, de color amarillo, acá ven su curva de vaciamiento, se aproxima mucho a la del varón. ¿Ha mejorado o se ha deteriorado el vaciamiento? ¿Cómo? Ha mejorado. Claro, más rápido. Con la edad mejoró el vaciamiento gástrico. ¿Ok? Entonces por eso, damitas, no se depriman. Con los años no todo se deteriora. Algo mejora el vaciamiento gástrico. Pero a esta mujer posmenopáusica, que a veces ni su sombra la aguanta, ¿ok? Le dan hormonoterapia para que pueda regularse. Y cuando le dan hormonoterapia a una menopáusica, noten su curva de vaciamiento. Se desplaza de más rápido a más lento. Por tanto, todo uso de medicamentos hormonales, 17 cetoesteroides, estrógenos, progesterona derivados, enlentecen el vaciamiento gástrico. De ahí de que la mujer tenga el vaciamiento gástrico más lento que los varones. ¿Okay? La grelina. La grelina va a aumentar el vaciamiento gástrico y va a disminuir el mecanismo de acomodación. O sea, el mecanismo de acomodación no es alto, baja el mecanismo de acomodación y eso hace de que el vaciamiento gástrico sea más rápido. Entonces, el propio estómago tiene un mecanismo de regulación a través de la grelina para en determinados momentos acelerar el vaciamiento gástrico, ¿no? Sin necesidad de recurrir a medicamentos. Fármacos que van a reducir el vaciamiento gástrico. Acá tenemos todos los que retardan, progesteronas, interferón, tabaco, el alcohol. ¿Sí? Todos estos van a retardar. ¿Podemos medir el vaciamiento gástrico? Sí. Hay un test muy sencillo, el test de absorción del paracetamol. Cuando se da 1 gramo por sonda nasogástrica y medimos el paracetamol sérico, noten ustedes que después de 15 minutos vamos a encontrar niveles altos séricos. Pero cuando el vaciamiento gástrico está muy retardado, noten ustedes los niveles que va a alcanzar el paracetamol. Entonces es una prueba muy sencilla de medir el vaciamiento gástrico. En el diabético, ¿qué sucede? Ya sabemos que hay gastroparesia. En el diabético hay una gran disminución de las neuronas que van a producir el óxido nítrico. No hay una buena acomodación, se llenan tempranamente, el marcapaso tiene deterioro porque hay neuropatía, esto produce disritmias gástricas, esto produce náuseas,
la actividad electromecánica está muy trastornada, hemos visto, hay una gastroparesia, esto retarda el vaciamiento gástrico y esto agrava las náuseas y los vómitos. Y como hay daño neurológico, tanto el sistema parasimpático, el simpático y el entérico están dañados, hay una neuropatía, esto le produce dolor. Esto es lo que agobia a muchos pacientes diabéticos desde el punto de vista digestivo. Tienen mucho dolor y tienen constantemente vómitos y se llenan rápidamente con pocos alimentos. Los receptores duodenales. Note, hay receptores de ácidos, móticos, lípidos y triptófano a lo largo del intestino. Estos van a retardar el vaciamiento gástrico. Ejemplo, llega un ácido, hasta que se neutralice ese ácido se retarda el vaciamiento gástrico. Llegan muchas moléculas de aminoácidos, hasta que se absorban todos esos aminoácidos se retarda el vaciamiento gástrico. Entonces, el intestino, cuando le llega hidrógeno, grasa, proteínas, la osmolaridad y la distensión, desencadena la liberación de estas tres hormonas, secretina, colecistoquinina, polipéptido e insulino trófico dependiente de glucosa. Estas tres hormonas retardan el vaciamiento gástrico. Este duodeno, a través de los nervios, genera el reflejo enterogástrico y retarda el vaciamiento gástrico. Doble freno al estómago. Pero no es solamente en el sistema neuroentérico, sino que también el sistema nervioso central, a través del simpático y el parasimpático, va a retardar el vaciamiento gástrico. Entonces, hay doble control del sistema neuroentérico y del sistema nervioso central a través del sistema simpático y parasimpático. Esto se llama la vía corta y la otra es una vía larga para poder regular el vaciamiento gástrico, con los mismos estímulos. El intestino en la parte del ileum también va a producir un retardo en el vaciamiento gástrico. Experimentalmente ya no le damos de comer a esta persona. Hacemos un ostoma, hacemos un orificio en el ileum y le vamos a infundir glucosa. Y vamos a ver qué pasa con el vaciamiento gástrico. En ese experimento, si le ponemos glucosa en grandes cantidades sin que haya masticado, etc., mientras los niveles de glucosa estén en el ileum, esto va a producir un freno ileal. ¿Y por qué va a producir un freno ileal? Porque va a liberar el polipéptido IE y el polipéptido semejante al glucagón del tipo 1. Y estos van a retardar el tránsito intestinal. Pero no solamente en el ileum, el recto. El recto, cuando está lleno de heces, esto le pasa a muchos estreñidos, muy distendido está el recto, va a retardar el vaciamiento gástrico de sólidos. Por eso muchos pacientes estreñidos, como se retarda el vaciamiento gástrico, dicen, no como, porque si como me voy a llenar, me repleto y voy a tener problemas. ¿Ok? No, eso es simplemente una respuesta fisiológica refleja porque el recto está lleno de heces. Utilizo un balón, insuflo el balón, lo dejo el balón insuflado, el retardo del vaciamiento gástrico también es mayor. ¿Sí? Pongo líquido, un volumen determinado, y también va a haber un retardo en el vaciamiento gástrico de sólidos. Bien, en la motilidad del intestino, todas las hormonas hemos visto que se producen, los que estimulan y los que inhiben. Porque no solamente se produce glucagón y insulina, sino que todas estas sustancias sincrónicamente van a estar regulando la motilidad intestinal. Somos seres humanos, experimentamos hechos psicológicos, como algunos. El dolor, la tristeza, depresión y el miedo disminuyen la motilidad. Por eso muchos pacientes que tienen dolor muy intenso vomitan. Y es un parámetro para no dejarnos sorprender por los pacientes que son simuladores. Hay pacientes que son simuladores y remedan y adoptan una postura de dolor que a todos nos llama la atención. Una forma muy sencilla de determinar si nos está manipulando el paciente, es decir, ¿tiene mucho dolor? Sí. ¿Cuánto tiene dolor? No aguanto, me desmayo, mire, se tira al suelo. Si ese paciente no vomita, no tiene un dolor muy intenso. Entonces, médicamente ya nosotros sabemos cuantificar y a ese paciente ya lo trataremos como tal. Pero si viene un paciente de esos, dice, no me duele, no me duele, ya.
Ni hablar. Por eso en medicina hay un hecho muy importante. Si aparece primero el dolor y después el vómito, 90-99% es quirúrgico. Pero si primero viene con vómitos y después del dolor, es médico. Así de fácil. Hacen el triaje. ¿Okay? Por eso, en la intensidad del dolor, como se disminuye la motilidad, el vómito es una constante. Ese paciente que dice que le duele y vomita, a ese sí crean. Pero al otro que no vomita y se tira al suelo, etcétera, ese no le cree. ¿Bien? No entra, no encaja dentro de la severidad. Otro, incrementa la motilidad cuando alguien es agresivo o tiene cólera, ¿no? Ustedes han visto, alguien que le genera una reacción de cólera, sale del salón inmediatamente, corriendo, ¿no? Bien, ¿por qué? Porque su motilidad se ha incrementado. En resumen, el tránsito esofágico 10 segundos, el tránsito gástrico de 1 a 3 horas, en el intestino delgado de 3 a 5 horas y en el colon de 1 a 3 días. El tránsito más lento es en el colon, hasta 3 días. Por eso el estreñido tenemos que tener ese primer parámetro. ¿Cada cuántos días defeca? Cada 3 días. No es estreñido, no hay un criterio. Algunos creen de que hay que comer y evacuar. ¿Por qué? Porque dicen, no, si no me voy a intoxicar, me voy a empachar, me voy a quitar las toxinas. No es así. El rango es de 1 a 3. ¿Ok? Ahí está. Ahora, el intestino delgado. Noten, ingerimos el alimento e inmediatamente se genera una actividad motora. Pero en este caso al vago lo hemos bloqueado. Le damos el alimento y noten, no hay actividad motora. Muy mínima la actividad motora. Entonces también en el vago es importante para que puedan cumplirse toda la actividad motora. El óxido nítrico y la serotonina van a regular el vaciamiento gástrico. Y la serotonina es el más importante porque hay 7 tipos de serotonina y receptores en nuestro cuerpo. El del tipo 3 estimula el vaciamiento gástrico. El de tipo 1 va a retardar el vaciamiento gástrico. Y noten, ambos son serotoninas. Lo único es que están actuando sobre receptores diferentes. El tamaño de las partículas es otra cosa importante. Por eso a veces la abuelita dice, mastica bien el alimento para que la digestión sea rápida. En parte tiene razón. Hasta 1 milímetro rápido van con los líquidos. Hasta 2.4 milímetros van en fase tardía con líquidos nutritivos. Y de 5 milímetros a 7 milímetros se van a evacuar con la fase 3 del complejo motor migratorio. ¿Okay? La trituración es fundamental. ¿Qué sucede si a alguien le quitaron el estómago? Le quitaron el marcapaso gástrico. Y hemos dicho de que se genera ahí la actividad eléctrica y eso va hasta la válvula ileocecal. Pero acá le quitaron el estómago. Ahora, ¿cómo será la motilidad? ¿Se alterará o no? No. Porque hemos dicho que hay autonomía de cada segmento. Todos se sujetan al superior. Si el superior, que es el estómago, dice 3, todos se van a contraer a esa velocidad. Pero cuando ya no hay estómago, el duodeno es el que va a llevar ahora el comando. Noten, el duodeno tiene 12 ciclos por minuto y a medida que llega a la válvula ileocecal disminuye hasta 8. El colon derecho tiene de 10, el colon izquierdo tiene un poco mayor actividad. Por eso es que los cirujanos pueden sacar colon derecho porque el colon izquierdo va a mantener su motilidad. Pueden sacar el colon izquierdo y el colon derecho va a mantener su motilidad. ¿Ok? Entonces, todo esto es nada más fisiológico y convencional. En el intestino delgado hay el peristaltismo y las contracciones segmentarias. El peristaltismo, las contracciones segmentarias, retiene el contenido intestinal para la mezcla con el sustrato, la digestión y luego la absorción. Y lo que no se ha absorbido con el peristaltismo. En la fase interdigestiva, ya hemos dicho, va a funcionar el complejo motor migratorio porque esto viene desde el estómago. Y lo mismo, fase 1, fase 2 y fase 3. Y esto permite de que todas las sustancias que no han sido absorbidas sean transportadas hacia el colon. E incluso la microbiota va a mantenerse constante cuando hay una buena actividad motora. Cuando hay parálisis del intestino, la microbiota, o sea, las bacterias del intestino, se reproducen en gran cantidad y llevan a un sobrecrecimiento bacteriano. Cronometramos
el complejo motor migratorio. Acá se inicia en el estómago a las 13 horas, lo seguimos. Y hay uno alto, y hay uno medio, y hay uno inferior, y la región de la válvula ileocecal llegó a las 14-20 horas. Nuevamente se genera otro complejo motor migratorio. Entonces, esto es secuencia, estómago, intestino. Pero vean que el colon no tiene complejo motor migratorio. Y acá vemos. ¿Cómo? Cuando se ingiere el alimento, todo el complejo motor migratorio desaparece. Entonces el complejo motor migratorio funciona en la fase interdigestiva. Comemos, se bloquea el complejo motor migratorio. Acá tenemos a la fase 3. Cuando aparece la fase 3, que es la motilidad, ojo, estimula la secreción gástrica. ¿Ven cómo coinciden las ondas? Aumenta la secreción gástrica, mayor contracción de vesícula biliar, aumenta el flujo de bilis, mayor secreción pancreática y mejora el flujo sanguíneo. Por tanto, cuando se utilizan enzimáticos digestivos, porque alguien tiene indigestión, por favor, han pisado una universidad. Los enzimáticos no tienen justificación médica para dar a los pacientes más que como placebos. Si lo dan como placebos, justificado. Pero si lo van a dar con hecho terapéutico, no hay justificación. La mejor forma de producir la digestión es estimular la motilidad. ¿Por qué? Porque una buena fase 3 estimula secreción gástrica de la vesícula, buen flujo pancreático, buen flujo biliar y mejora la irrigación. Y todo órgano que está bien irrigado comienza a funcionar muchísimo mejor. ¿Okay? Entonces, grábense bien eso. Esos enzimáticos solo son placebos y no tienen ninguna acción terapéutica, excepto algunos productos que se preparan en pancreatitis crónica, pero esos son pues cantidades astronómicas para poder compensar el hecho fisiológico. En el intestino se da esta contracción, peristaltismo. Y esto está gobernado por el sistema neuroentérico que ya conocemos. Noten, el sistema neuroentérico va a producir contracción en los músculos de la región oral y relajación en la parte caudal. Van a liberar neuroquinina, acetilcolina, sustancia P, la serotonina del tipo 4 y la sustancia K. Esto favorece la contracción. La distensión favorece contracción y relajación. Y en la relajación vemos polipéptido intestinal vasoactivo, óxido nítrico, adenosin trifosfato, el polipéptido de la adenilciclasa, ¿no? Van a favorecer la relajación. Medicamentos. Las toxinas del botulismo van a atacar el sistema neuroentérico, van a bloquear a este nivel. Todos estos anticolinérgicos, los bloqueadores de canales de calcio, van a actuar a este nivel, a las motoras excitatorias, retardando su contracción. Por eso estos medicamentos funcionan como relajantes. Y en la parte distal, ahora el sildenafil se ha encontrado que tiene otros efectos. Ya no es solamente el problema de la erección, sino de que favorece la relajación de la musculatura distal y esto favorece el tránsito intestinal. Noten, acá, esta neurona excitatoria, para que produzca contracción, miren la cantidad de receptores a los cuales van a ser sensibles. De ahí de que este sistema neuroentérico sea muy difícil de estudiar, porque muchas veces puede ser una y otra que se están potenciando para ejercer la acción, o este medicamento puede estar actuando directamente sobre uno o dos o más receptores. Y hay medicamentos antidopaminérgicos, estimulantes de la motilina, como ya hemos visto la eritromicina. Hay receptores, hay medicamentos que van a actuar sobre los opioides y así sucesivamente para ejercer y buscar un efecto en la motilidad. La serotonina, ¿no?, es muy importante. El 90% de las neuronas entéricas, las células enterocromafines, en el tracto gastrointestinal van a tener la serotonina. Es mucho mayor que en el sistema nervioso central y estos van a tener mucha función en la motilidad. Van a producir contracción, los del tipo 5TB1 van a activación directa del 5T4. Entonces, 7 tipos de receptores de tipo serotoninérgico tenemos en el intestino. En el colon,
En el colon no hay complejo motor migratorio. Hay 3 contracciones. Contracciones fásicas individuales, organizadas y contracciones propulsivas. Contracciones fásicas de duración breve o prolongada, cada austra. Cada austra funciona individualmente. Recuerden que el colon no es otra cosa que secuencia anatómica de austras, pero fisiológicamente cada austra es independiente. Una austra puede detener su contenido, absorber agua y una serie de nutrientes. Una austra puede ser retropropulsiva o puede ser propulsiva. ¿Okay? Cualquier movimiento. Por eso el tránsito intestinal en el colon es bastante prolongado, entre 1 a 3 días. Muy semejante a esto son los grupos organizados de contracciones. Noten, 3 o más austras se unen y hacen lo mismo. 3 austras retienen, 3 austras propulsión, o esas 3 austras retropropulsión. ¿Okay? Entonces ya mueven mayor cantidad de masa fecal. Las contracciones peristálticas especiales se llaman contracciones migratorias gigantes. Acá tenemos una de ellas. Estas contracciones migratorias gigantes aparecen después de un desayuno, de un almuerzo y de una cena. Por cada almuerzo que nosotros ingerimos o cada alimento en estas dietas, aparece de 1 a 3 contracciones migratorias gigantes. Tomo desayuno, entonces tengo la probabilidad de que todo el contenido del lado derecho pase al lado izquierdo, en 3 veces. Por tanto, a un estreñido le tenemos que recomendar que desayune, de que almuerce y de que cene, porque estamos estimulando el reflejo gastrocólico que se llama contracciones migratorias gigantes. A un paciente que es estreñido, se le educa de esta manera, el paciente es fiel. Desayuna, almuerza y cena y al día siguiente nos está llamando por teléfono. Dice, gracias doctor, ya no gasto en medicamentos, solamente me ha regulado usted mi dieta y estoy defecando. Mientras antes se mataba tomando cantidad de medicamentos contra el estreñimiento y ninguno le decía efecto. La gran mayoría no conoce estos reflejos, pero ustedes ya saben, recomienden, y eso es fisiológico y es lo mejor. Todo se va al sigmoides. Entonces el sigmoides tiene que tolerar las heces hasta 3 días. Imagínense. El reflejo gastrocólico. Cuando el estómago se distiende, una parte, la del fondo, produce relajación receptiva. El antro y el cuerpo mandan a la médula espinal y le dicen al colon para que se contraiga. O sea, es un reflejo. Si el estómago está vacío, no hay reflejo. El estómago se llena, hay reflejo. ¿Sí? Reflejo gastrocólico. Bien. Todo se va al recto. Imagínense una persona que va a demorar 3 días en defecarse. ¿Ok? Inicialmente, después de una defecación, no queda ni un microgramo de heces en el recto. Está totalmente vacío. Vamos a iniciar. Comienzan a llegar 5 o 10 gramos de heces. En ese momento, inicialmente, el recto es elástico, ¿verdad? Pero su elasticidad es limitada. ¿Por qué? Porque es un espacio muy pequeño. Entonces no tiene mucho que distenderse el recto. Con 15, 20 gramos desapareció la distensibilidad rectal y se agotó el primer mecanismo de continencia. Siguen llegando las heces, 20, 30 gramos. Comienza a llenarse el recto. Ejercen presión. Este incremento de la presión va relajando el esfínter anal interno hasta un límite, va contrayendo el esfínter anal externo hasta un límite. Se va relajando el interno y el externo se va contrayendo. Llegó a su límite y ya no pueden más. Se agotó el segundo mecanismo de continencia. Siguen llegando más heces. Llenan todo el recto. Más o menos 100, 150 gramos. Entonces, cuando totalmente está lleno el recto, se produce el reflejo efecto Flutter. ¿En qué consiste? El diafragma pélvico, que está entre el canal anal y la ampolla rectal, hace como un esfínter, se contrae. Entonces, esto de acá se contrae. Y el recto no se va a evacuar, pero ya está totalmente lleno. Este es el otro mecanismo de continencia rectal. Ahí ven ustedes, totalmente lleno el recto, pero los esfínteres están contraídos. ¿Sí? Ahora, ¿dónde va a llenarse si sigue llegando las heces? El sigmoides.
recto, totalmente lleno, comienza a llenarse el sigmoides. 150, 200, 250, algunos dicen hasta 300 gramos. Como el sigmoides tiene la capacidad de caer por peso, forma un ángulo recto sigmoideo de que ni un gramo del contenido del sigmoides va a presionar al recto, hasta que esté totalmente lleno el sigmoides. Lleno el sigmoides. ¿Qué sucede ahora? ¿Vamos a defecar inmediatamente? No. El sigmoides ahora está con un volumen máximo de 250 a 300. Es la capacidad máxima de tolerancia en el ser humano. Nadie puede tolerar más, excepto los puneños o algunas que pueden tolerar hasta 2 kilos. ¿Ah? Sí. Un puneño puede defecar 2 kilos, igual que un africano también puede defecar 2 kilos. Pero son cosas ya de la naturaleza muy especiales. Nosotros, humildemente, de 250 en promedio. ¿Ven? Bien. Entonces, cuando llegamos a este nivel máximo de tolerancia del volumen de las heces en sigmoides, el sigmoides inmediatamente le avisa al centro de la defecación. Ese centro de la defecación, soy sigmoides, dice, está totalmente lleno recto, estoy lleno completamente, ¿yo qué hago? Ya no hay. El centro de la defecación abre todos sus ojos y dice, ahora, ¿qué hacemos? Ah, lo hice. No te preocupes, sigmoides, dame 30 segundos. ¿Y qué hace el centro de la defecación en esos 30 segundos? El último mecanismo de la continencia, el músculo pubo-rectal. El músculo pubo-rectal, cuando está totalmente lleno sigmoides el recto, se va a contraer y va a formar un ángulo de 90 grados entre el ano, el eje del ano, con el eje del recto. Y este es un mecanismo de continencia potente. Y esto sí ya lo podemos percibir. Porque el primer deseo de defecar uno dice, tengo ganas. Pero ahí entra el músculo pubo-rectal, se contrae y uno siente que ahí la presión. Pero a medida de que va pasando el tiempo uno siente más sensación. ¿Por qué? Porque el músculo, de tanto estar contraído y como este es músculo esquelético, se fatiga. Hasta que llega a su máxima contracción el músculo pubo-rectal, y ahí sí le avisa al centro de la defecación. Centro de la defecación. Soy el pubo-rectal, el último mecanismo de salvamento. Si no cumple los 30 segundos, donde esté, me relajo. Y después se relaja y forma un ángulo de 110 grados entre el ano y el recto. En ese momento, cuando ya el centro de la defecación ha recibido esta advertencia, el ser humano, ¿no? Pero siga la flecha, salida, calcule el tiempo, directamente. ¿Qué es esto? La posición de cuclillas. Esto está de más. La posición de cuclillas relaja el pubo rectal, relaja el esfínter anal, relaja el anal externo, modifica el ángulo rectal, apertura del canal anal y favorece la evacuación. Solo la posición. Por eso, para todo hecho fisiológico ser eficiente, la posición es clave. Quienes no adoptan esta posición no van a evacuar correctamente. Lamentablemente, para defecar hay una sola posición, cuclillas. Ya saben, las otras funciones hasta 10.000 según Kama Sutra. El centro de la defecación, ¿qué respuesta produce? Lo contrae al sigmoides, aumenta la presión intrarrectal, se evacúa. Cierra la glotis, contrae los músculos abdominales, contrae el diafragma, aumenta la presión abdominal y la evacuación está garantizada. Después de que las heces han pasado a este lugar, ya no es problema de la fisiología, sino de Selapan. ¿Okay?
¿Qué van a favorecer la motilidad? Ahí tienen. Y los que van a ir. Y acá les recuerdo lo de las proteínas, vean ustedes. Eso que dicen que yo me como un bife, ya saben que es estreñido. Lo que, las bondades que da la fisiología y la medicina para interpretar muchas cosas. Alguien que dice, no, a mí me gusta dormir. Este es otro estreñido. Quien se duerme en salón de clase fijo ya está estreñido. Mer. Por eso se ha comido el pantalón, mira. Edwin. Se ha comido el pantalón, mira, ni me se puede uso, ¿no? Los deprimidos. Y de depresión, lo más difícil de diagnosticar es la depresión enmascarada. Al individuo que está deprimido clásico es fácil, todos los apetitos de la vida se le han quitado. No tiene ganas de comer los alimentos, no tiene ganas de sobrevivir, no quiere progresar, no le gusta el aseo, no le gusta la belleza, perdió toda actividad sexual, todo contacto. A él no le interesa ni Instagram, ni WhatsApp, ni todo junto. No le interesa nada. Por eso si alguien ven sin celular en estos tiempos, ya saben, usted está deprimido ya, ¿no? La nueva generación. Pero el enmascarado es difícil, porque el enmascarado es el que ríe para afuera, está inhibido para adentro. Es a veces que llega al salón, ¿no? ¿Sabe el último chiste? La última pregunta, lo que salió en tal revista, ¿no? Aparentemente dinámico, pero por dentro va la procesión. ¿Ok? Bien, entonces ya ahí tenemos que prepararnos para detectar y diagnosticar la depresión. ¿Qué es lo que estimula? Ingesta de grasas. Ya saben, ¿cuánto de grasas tenemos que ingerir? Según el Organismo Mundial de la Salud, más o menos, tiene que ser un 60% de grasas, 30% de proteínas, 10% de carbohidratos y 1% agua, electrolitos, oligoelementos. Mucha gente no consume grasas, pero la grasa la fisiológica, no la chatarra que consume, ¿no? ¿Por qué? Porque la otra grasa que no es fisiológica, no es poliinsaturada, va a traer más problemas. La vigilia, contrario al sueño, la actividad física. Ese es el gran problema de nuestro siglo, ¿ok? Todos los profesionales hoy día estamos condenados a estar sentados. Antes sentados no solo por la actividad, sino ahora por la bendita computadora, que todos estamos frente a la computadora. Si ustedes suman el número de horas que han hecho actividad en un día, se van a dar cuenta y se van a frustrar. Porque lo mínimo en una semana para decir que tenemos buena actividad física es 150 minutos de caminata continua, mínimo 3 veces por semana. Y si alguno de ustedes ha cumplido eso, es saludable. Quien no lo hace está deteriorando ya su salud desde joven. Y ustedes han visto que los jóvenes ahora, el primer problema que tienen es el problema del antebrazo, por el mouse. ¿Ok? El otro problema de la columna. El otro problema es cervical. Luego viene el dolor de cabeza. Una de las complicaciones, el estreñimiento, por la falta de actividad física. ¿Sí? Un niño de ahora está metido en un departamento con 3, 4 celulares, 3, 4 pantallas jugando al fútbol. Trombe, es pulgarcito, la generación pulgarcito. ¿Ok? Y dentro de poco van a quedarse sin huella digital. Se ha perdido la vida. Y muchos niños no salen, ¿por qué? Por la violencia social. El problema social es parte de la salud. No olviden que salud es 3 cosas. Es buen estado biológico, psicológico y social. Ese equilibrio se llama salud. Podemos tener una buena salud biológica, pero mi salud emocional está alterada, comienzo a enfermarme. Si mi salud social está enferma, la sociedad está enferma, me va a enfermar. Y nosotros estamos viviendo una situación muy difícil desde el punto de vista social. ¿Ok? Violencias, corrupciones, etcétera, todos los problemas que nos traen. Por ejemplo, toda la plata de la corrupción, si se rescatara, el Perú tendría los mejores hospitales y los mejores centros de investigación. Matemática simple. Todo lo que se han llevado el dinero es más del 10% del presupuesto nacional de la República.
O sea, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, no le comparan a eso. Eso nos genera problemas a los médicos. Tenemos que trabajar en condiciones muy difíciles. No podemos desenvolvernos muchas veces como profesionales, hay muchas limitaciones. ¿Ok? Ese medio es el que también enferma. No olviden que salud es esas tres cosas. Por eso la actividad física es clave. La recreación es un derecho. Quien no se divierte sanamente se va a enfermar. Y mucha gente no se divierte ya, por diversas circunstancias, por problemas sociales. No sale, bueno, porque hay mucha violencia. ¿Ok? Y hoy día ustedes ven, no hacen actividad física. Al menos yo todavía no añoro eso, porque de niño nosotros subíamos y bajamos el Huascarán 3 veces al día. La ansiedad y el estrés físico es fisiológico. Una pequeña salvedad para adelante. El estrés fisiológico es saludable. A eso se llama también estrés físico. Si no tuviésemos estrés, no tendríamos vida. Lo dañino es el distrés. Si entramos a un distrés, eso sí es patológico. Pero el estrés es fisiológico. ¿Sí? Para ir terminando, vean la motilidad en las mujeres contra los varones. El tránsito en las mujeres es mucho más lento y en los varones es más rápido el tránsito intestinal. Y esto tiene su explicación, que igual que en el estómago, cuestión hormonal. Las mujeres, por ejemplo, hay un estudio durante el ciclo menstrual, en la fase A, en la fase B, o en la fase 1 y 2. En la fase 2 se enlentece mucho el tránsito intestinal. Es muy común. ¿Podemos estudiar el tránsito colónico? Sí, a través de una cintografía con sustancias radionucleares, y podemos medir. Se da una prueba de estas, a las 4 horas debe estar en el ciego, en el ángulo esplénico 8 a 9 horas, en el colon pélvico 12 horas, ¿ok? Después de las 72 horas el 25% puede quedarse en el colon, ¿ok? Ya hemos visto por qué, porque tenemos una capacidad de evacuación hasta promedio de 300 gramos, y el resto del colon todavía puede retener esas sustancias radioactivas. Esto es lo que les decía, ven, el sueño y la alerta. Cuando uno duerme, noten, la motilidad colónica cae grandemente. Lo despiertan rápidamente para ir a clases. Vean ustedes, la actividad motora inmediatamente se inicia. Por ello, la gran mayoría de personas tiene el reflejo de la defecación apenas despierta. ¿Okay? Porque acá se produce un estímulo muy importante para la defecación. Acá tenemos como opioides fisiológicos. No se olviden que producimos opioides endógenos. Van a regular todo el tránsito intestinal, y estos, si se producen en cantidades inadecuadas, producen molestias. En el intestino, todos los factores inhibitorios, los estimulantes. ¿Qué sucede si a una persona le damos un medicamento con los alimentos que va a bloquear la motilidad? Los antiespasmódicos, por ejemplo. Fisiológicamente ingerimos un alimento con 1000 kilocalorías, una buena actividad motor. Le damos esa misma cantidad de kilocalorías, pero con un antiespasmódico, y noten su actividad motora, muy pobre. Entonces, ahí regreso. Acá ven esta escala de Bristol. ¿Ven? Ahí están las heces. Todos defecamos en alguno de esos. ¿Ok? Ustedes que les gusta publicar de todo, esto va para su país. Publiquen. Digan, hoy día mis heces fueron escala de Bristol tipo 4. Y los curiosos le van a decir, ¿y cómo es eso de tipo 4? Y ustedes le mandarán este tipo. Ahora, Bristol fue muy ingenioso en observar esto. ¿Y qué relación tiene este tipo de Bristol del 1 al 100? Cuanto más lento es el tránsito, tiene del tipo 1, 2 y 3, normal, y del tipo de tránsito acelerado, el 6 y el 7. Entonces, hay una gran relación entre tránsito intestinal y la forma de las heces, y esto está demostrado por la escala de Bristol. ¿Sí? Muy fácil
sin necesidad de hacer radiografías ni todo lo demás, como es la nueva generación, es ahora para todo, ven radiografías, tomografía, resonancia, solamente preguntar, ¿cómo son sus heces? Fácil, ustedes pueden ver cómo está su tránsito intestinal. La obesidad. Todos los problemas que nos trae la obesidad. En el esófago, en el estómago, en el esfínter esofágico inferior. Acá tienen un resumen de todos los problemas, las alteraciones fisiológicas a nivel cerebral, a nivel del esófago, del estómago, colon, acá representado. Pero no olviden que el cerebro también sufre en la obesidad y lo vamos a demostrar cuando hablemos de microbiota. El estreñimiento. La primera causa, ven ustedes, hábitos higiénico-dietéticos y estilo de vida. Entonces tenemos malos hábitos higiénico-dietéticos y un mal estilo de vida porque no hacemos una buena actividad. Luego vienen ya enfermedades orgánicas, medicamentos, luego viene el colon irritable y otra cantidad de enfermedades. Medicamentos que pueden producir estreñimiento, muchos de los opioides, morfinas, saben ustedes todos los medicamentos. El fierro, muchos consumen fierro, ¿no? Y se estreñen. Sin saberlo, esos productos vitamínicos les añaden fierro y eso es la causa del estreñimiento. El estreñimiento se produce por alteraciones de la defecación y hemos visto factores sociales muy común en las damitas. Cuando aparece el deseo de la defecación, han visto ustedes el centro de la defecación manda que se produzca una respuesta refleja, pero eso se puede bloquear por diversas circunstancias. En las mujeres es muy común, no defecan si no es en el baño de casa, ¿ok? Están en cualquier otro lugar, no defecan por nada, aún haya terremoto. Entonces, todos estos problemas pueden llevar a fístulas, ¿no? Los movimientos intestinales dependen de las hormonas, del sistema nervioso, de la dieta, pueden producir todas estas alteraciones, ¿sí? Y pueden llegar a la dificultad en la eliminación de las heces. El gran mediador, la serotonina. Los beneficios de la serotonina en la motilidad y la producción de cada una de estas sustancias con una buena dieta. El sistema nervioso central de la serotonina solo tiene el 3%, y las plaquetas el 2%, el tracto intestinal el 95%. Entonces, si serotonina es el problema, las células enterocromafines son el problema. Entonces, el estreñimiento en muchos es porque tienen menor número de células enterocromafines. Entonces, todo esto trae las consecuencias en el estreñimiento. Hoy en día se ha descubierto muchos medicamentos como estos para movilizar determinadas bombas en los colonocitos y su efecto es muy favorable. ¿Okay? Entonces, aparte de la fibra, hoy en día tenemos medicamentos que podemos estimular diferentes receptores o transportadores colónicos para favorecer la defecación. Cuando hay malos estilos de vida, hay trastornos, hay un gran consumo de medicamentos. Estos son los nuevos medicamentos, el ubiprostén, el aciclovir, ¿no? Que todos los laxantes están dejando ya de usarse. Muchos usan enemas, supositorios. Cuando todo esto fracasa, muchos tipos de estreñimiento pueden terminar en cirugía. Doctor, ¿Sí? okay, bueno. Ahí termina.